Jesús de Nazaret. Si en tu vida hay lugar, allí yo estaré. No te puedo obligar. Si tú quieres entraré. Te daré a tu vida paz. Tan solo si me abres y me dices ven. Sé que soy muy insistente
amarme sin yo merecer ese amor tan grande que pudo lograr que también le amara. Porque me amas, porque me amas, Jesús. Si yo no hice nada para merecer tanto amor, porque me amas, porque me amas, Jesús. Algún día yo lograré comprender tu inmenso amor. Ahora yo le amo con todo mi ser y quiero entregarle todo lo que soy, pues me amó primero y lo hace además con amor eterno. Siendo yo enemigo me reconcilió, me hizo su amigo y luego murió para dar su vida en rescate por mí. Oh, qué amor tan grande. Porque me amas, porque me amas, Jesús. Si yo no hice nada para merecer tanto amor, porque me amas, porque me amas, Jesús. Algún día yo lograré comprender tu inmenso BR Radio presenta Dulce es tu palabra, todos los miércoles a las 8 de la noche. Entrevistas y testimonios que reconocen la grandeza de Dios a través de su palabra. Conduce Ángela Martínez. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos todos a esta noche de un nuevo programa de Dulce es tu palabra. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Es una noche muy especial para disfrutar de dos invitadas que les tengo, que son, mejor dicho, muy edificantes. Hoy les invito a que se paren este espacio para escuchar a Carolina Urquijo y a Paula Chaparro. Fueron dos niñas muy generosas que las invité durante el tiempo del confinamiento y ellas de una manera muy especial y muy sencillas me dijeron que sí. Aceptaban compartirnos de tantas experiencias que Dios les ha dado y cómo la palabra ha sido tan determinante para las vidas de ellas. Entonces, bienvenidos y les invito a que disfruten de este espacio súper especial. Bueno. Y tengo la bendición de tener en este espacio a Carolina Urquijo, una mujer que admiro mucho por la sencillez, la nobleza, ese espíritu tan dócil que tiene. Y para mí es una mujer que me ha traído oxígeno y tratarla a ella me llena de paz. Entonces, Carito, gracias por estar en este espacio, gracias por aceptar mi invitación. Dios te bendiga. No, Angelita, Dios te bendiga, mil bendiciones para todos los que van a tener la oportunidad de ver este video. La verdad ya se lo había manifestado Angelita y definitivamente esto es lo que en estos momentos todos necesitamos
y es aferrarnos a la palabra de Dios, y estos espacios son vitales para eso, para compartir de la palabra de Dios, para aferrarnos a esas promesas que hay en la Biblia. Y nada, mi Angelita, me halagas mucho con todas esas cosas que dijiste. Para mí No, de realmente verdad. es un privilegio también compartir contigo. Eres una bendición y qué bueno que le hayas dicho sí a esta iniciativa que sé que Dios puso en tu corazón. Amén, amén, mamita. Gloria a Dios por esto. Bueno, vamos a iniciar. Carito, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué este salmo, Carito? ¿Qué sentías en ese momento? Particularmente creo yo, y antes de tocar este punto, pues les cuento a quienes nos están viendo, yo nací en un hogar cristiano, hija de pastor, y puntualmente cuando uno crece en ese medio, sencillamente la palabra de Dios siempre va a estar ahí porque tus papás te lo inculcan, porque adicional estás en ese medio espiritual, pero es muy diferente a que alguien te lo diga a que tú te apropies de esa palabra y realmente lo sientas en tu corazón. ¿Y a qué voy con ese texto? Ese texto, yo recuerdo que mi mamá ama ese texto, le gustaba enseñar o le gusta enseñar mucho de ese texto. Y llega el momento ya de la adolescencia, de ese tipo de cambios donde te enfrentas a otras situaciones. Y justamente en ese tiempo fue donde yo tuve un antes y un después en el tema espiritual. Hablo de un antes y un después porque, como lo mencionaba, todo el tiempo pues fui criada en un hogar cristiano, pero es muy diferente hacer las cosas porque te las digan y otra a cuando tú sientes hacerlas. Y hablo aquí a cuando tú ves lo que Dios hace, pero otra cosa es cuando tú vives lo que Dios hace. Entonces, esa diferencia es la que hace que yo realmente quiera ser una hija de Dios, quiera ser Ujú. una hija de obediencia para Dios. Entonces, en la adolescencia, donde esas cosas empiezan a moverte, a hacerte pensar. Eh, en el colegio, principalmente, donde te expones a tantas cosas y donde pues en la iglesia tú eres como el foco de atención. En algún momento yo decía, Dios mío, ¿por qué me tocó nacer en un hogar cristiano? O sea, ¿por qué no pude vivir como yo quise o como yo quiero en este momento, sin tener que ser señalada, sin tener que ser tan observada, sin tener que ser como ese punto en que todo el mundo te está viendo y piden de ti muchas cosas, incluidos tus padres, y donde tú no entiendes que los propósitos de Dios son perfectos y que Él todo lo hace con un motivo? Así que en ese punto de mi adolescencia, donde yo sentía que en lugar de ser una bendición, era como algo negativo el haber sido hija de pastor. Ujú. Entonces, en ese momento de mi vida, yo empecé a confrontarme y en algún momento le dije, Dios mío, si yo estoy viviendo una vida cristiana porque me la imponen y no porque la siento, no tiene sentido. Y en ese punto de mi vida empecé a decirle a Dios, bueno, yo necesito realmente sentir que esto que me han enseñado es para mí y no es algo que tenga que hacer porque así lo empecé a vivir desde que nací. Ujú. Y recordaba tanto esas enseñanzas de mamá de crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y es que definitivamente como seres humanos somos tendientes a que este cuerpo, a que esta carne se contamine con las cosas que vemos, que escuchamos, incluso que hablamos. Entonces, en ese ambiente donde a veces, no sé, los chicos que nos puedan ver en la universidad, incluso en el trabajo o en el mismo colegio, te rodeas de un ambiente que quizás sea un poco fuerte espiritualmente, Ujú. y es ahí donde yo recordaba esas palabras de mi mamá que me decía, repite siempre, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que todos los días
Dios quiere que nosotros hagamos, porque Él sabe que somos humanos, Él no pide a alguien perfecto, Él no quiere que tú seas perfecto, Él quiere que tú reconozcas tu debilidad para que Él se fortalezca en medio de esa debilidad nuestra. Así que aunque ese texto ha hecho parte de mi vida y aún lo sigo apropiando con todo el corazón, se lo pido aún a Dios. Recuerdo que en mi adolescencia fue parte fundamental para que empezar de dejar hacer lo que otros me pedían que hiciera espiritualmente, yo empecé fue a sentir la necesidad de hacerlo por mí misma. Amén. Porque ese es el impacto que causa la palabra en nosotros, ¿no? Cambios, Así, cambios. así es. Gloria a Dios, Carito, qué experiencia tan linda. Dice Habacuc 3:17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como pies de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Qué bálsamo este versículo, Carito. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes de manera tan especial? Así como el texto anterior, amo mucho estas palabras de Habacuc y creo que este texto es un refrigerio en esos momentos de la vida donde de pronto estamos pasando por alguna situación difícil, sea emocional, sea espiritual, sea material. Y este texto puntualmente llega a mi vida y los contextualizo un poco. Yo ya, por la gracia de Dios, llevo casi 9 años de casada y al iniciar mi vida matrimonial, tuvimos una experiencia que nos puso ahí sí a poner nuestra fe en Dios firme. Y es que mi esposo y yo trabajábamos para la misma empresa y por un tema de dificultades económicas y de sostenibilidad de esa empresa, nos informaron solamente como con 5 días de antelación que se iban a cerrar los contratos y que no había posibilidad, pues obviamente, de renovación ni en ese momento, ni en conclusión, nos quedamos sin empleo. Él y yo estábamos empezando y pues empezando definitivamente uno lo que busca con su pareja es poder tener una estabilidad para suplir las necesidades y poder empezar a proyectarse pues en esos sueños que como matrimonio uno tiene. Así que eso fue en el primer año de casada Mm. y esa situación nos puso a definitivamente pegarnos de la mano de Dios y confiar que Él iba a suplir, por supuesto, la demanda en todos los aspectos de nuestra vida. Y adicional a eso, a que uno a veces se enfoca en la situación, en el problema, en la dificultad, y deja que ese gozo que Dios a través de su salvación ha traído a nuestra vida empiece como a bajarse, a esfumarse, a irse. Y justo en ese momento, dentro de los devocionales que hacíamos con mi esposo, Dios nos trajo este texto a memoria. Y lo más importante que yo siento es que en ese momento, aunque Dios nos dio la victoria, que es muy valioso, restituyó muy bien nuestro tema económico, pero lo más importante que nos quedó de allí es que nada nos puede apartar, nada nos puede quitar ese gozo de Dios en nuestro corazón. Las situaciones difíciles van a venir, es natural, estamos en esta tierra y el ser hijos de Dios no nos exime de muchas cosas que también vienen para enseñarnos, para traernos un aprendizaje, pero dentro de todo eso lo más importante es que ese gozo de Dios no se vaya de nuestra vida, porque cuando el gozo de Dios se va de nuestra vida es porque hemos dejado de enfocarnos en Él para enfocarnos en la situación adversa y en el problema. Así que nuestra confianza debe estar siempre depositada en Dios porque Él tiene todo bajo control. Impresionante, amén. Y esas son las alturas en las que dice, hace mis pies como pies de sierva y en mis alturas me hace andar.
sea que Así es. esto es de escalar y de ponernos firmes como Ajá, pies de siervas. amén. Qué precioso, mamita. Gracias por compartirme esta experiencia y más en esta situación que no es que vivamos en el país, sino a nivel global. Es un antes y un después a nivel de toda la humanidad. Entonces, para nosotros sí es importante, con todo, como dice este versículo, yo me alegraré en Jehová. Dice Romanos 8:28, mamita. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué este versículo, Carito? Bueno, este texto llega a mi vida como refrigerio en un momento en el que pedíamos una respuesta de Dios, pedíamos una respuesta de Dios y también la respuesta puede ser un no. También la respuesta no necesariamente a lo que nosotros queremos tiene que ser siempre sí de parte de Dios. ¿Y a qué hablo? ¿A qué voy con esto que acabo de mencionar? Como les conté al principio, soy hija de pastor. Amamos mucho esa labor que Dios le regaló a la familia a través del llamado papá. Y por eso mismo somos muy unidos como familia. Yo tengo 2 hermanos más, uno menor y una hermana mayor, y Dios nos permitió empezar a unirnos y apoyar en el ministerio papá. Y papá, yo aún lo considero joven, tiene 67 años, y, y él tomó una decisión de decir, a través de pues una necesidad que le había puesto específicamente a Dios por su tema de salud, le dijo a Dios puntualmente que pues él deseaba hacer el retiro siempre y cuando se mantuviera su estado de salud, que era complejo. Nosotros, por supuesto, no queríamos. Mi papá nos fue muy claros en decirnos que para él era muy importante que ese servicio que como pastor estaba haciendo trajera bendición a la iglesia, pusiera bendición en la iglesia y no de pronto llegara a ser quizás una carga para los hermanos de la iglesia. Ujú, Todos estábamos pidiendo que Dios lo sanara, que él podía hacerlo y efectivamente Dios puede hacerlo. ujú, Y en esos momentos duramos más de un año orando. Papá ya había dicho, a este tiempo yo espero en Dios, no, lo que quiero es que Él haga su voluntad. Si su voluntad es que yo siga, pues Dios restituirá un tema de visión, un tema de columna que tenía. ujú, Pero si no, también entiendo que hace parte de su propósito que yo haga uso de buen retiro. Por esa unión familiar y ese amor, nosotros estábamos muy aferrados a que Dios iba a permitir que hubiese una sanidad, que no se retirara. Y ya en este momento puedo hablarlo más tranquilamente, pero ujú, cuando sucedió, creo que entramos en un tema de, digo yo, de dolor o de ujú. depresión por esa unión, porque finalmente papá hizo uso de buen retiro y, y vea un poquito, todavía Tranqui- me afecta. Mm, en ese momento le decíamos, Dios, ¿por qué no lo sanaste? Nosotros creemos que tú puedes hacerlo, hazlo. Entonces es cuando nosotros queremos hacer las cosas como nosotros deseamos, ujú. pero la respuesta de Dios también es un no y es válida. Legítima. Porque los propósitos de Dios son más altos que los nuestros, así lo dice la palabra. Mis pensamientos no son igual a los tuyos, tus Mm, pensamientos pueden ser equívocos, tus pensamientos te llevan quizás a donde yo no te quiero llevar o a un lugar diferente donde está mi propósito. Y en ese orden de ideas, pues cuando sucedió al principio estábamos como choqueados, mm, principalmente yo que soy tan emotiva, tuve unos 3 a 4 meses ujú, como de sentirme en la capacidad de decir, Dios mío, ¿por qué no hiciste algo diferente? ¿Por qué no sanaste a papá? ¿Por qué ahora esta decisión de papá hace que tengamos que separarnos de alguna manera? Porque ellos se fueron a vivir a otro lugar.
Y entré en un tire y jale con Dios, como en la posición de creerme con la capacidad de poder cuestionarlo. Y este texto llega a mi vida justo en esa situación donde yo creía que lo que yo estaba pidiendo era lo que Dios quería para nosotros como familia, pero era algo diferente. Y ahí es donde tenemos que entender que todo lo que nos sucede, que en nuestra vida, que las puertas que incluso se cierran, muchas veces son para cuidarnos, para bendecirnos, para traer algo mayor, porque así sea el momento difícil o así sea el momento de bendición, todo tiene un aprendizaje que espiritualmente nos lleva a acercarnos más a Dios, y por eso es que a los que amamos a Dios, todo Todas. nos ayuda para bien. Ese es el motivo de ese texto. Todavía me toca. Completamente, completamente. Y obviamente fue un cambio, como me decías, para todos como familia. Y gracias a Dios porque ustedes son un ejemplo de mucha unidad, de amor entre ustedes como familia. Y gracias Así a es. Dios por este, bueno, mamita, porque nos compartas, porque yo sé que muchos hemos tenido esa controversia de decir, pero si esto es lo mejor, yo no sé por qué Dios no quiere que esto sea así como yo pienso. Pero Así de es. verdad, más altos son los pensamientos de Dios para nosotros. Y Sí. los cambios que Dios hace en nuestra vida duelen, pero siempre nos dejan ganar. Siempre Dios nos deja ganar. Así es, Mi Angelita, así es. carito, ¿algo más que quieras aportar a esta experiencia de compartir con los que nos ven? Que muchos son de nuestra iglesia, otros no, otros apenas estarán empezando, pero si quieres añadir algo más, bienvenida. Claro que sí. A los chicos de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, es un buen momento para que esta situación que nos ha de una u otra forma obligado a encerrarnos en casa, a estar en casa, Ujú. nos lleve a aprovechar este tiempo para buscar de Dios, para que ese trajín de los días que de pronto no nos permitía sentarnos a leer la Biblia, a escudriñarla, a meditar, etcétera, este es el momento para aferrarnos y aprender que sencillamente dependemos completamente de Dios. Y a los amigos que nos escuchan, es un buen momento para buscarlo. Muchas veces no entendemos por qué suceden este tipo de situaciones, donde se ve como desestabilizada muchas áreas de nuestra vida, pero el propósito de Dios es grande, es perfecto, y si hay algo que estoy segura es que en este tiempo el propósito de Dios es que nos acerquemos más a Él, que nos empecemos a sentir en esa posición donde nosotros como humanos somos vulnerables y Él es el Amén. que tiene el control, que esa dependencia no sea de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de nuestro hogar, sino que Mm. sea de Él. Entonces es un buen momento para que empecemos a acercarnos a Dios, a orar. No se necesita mucho extraordinario para aprender a orar con tus propias palabras. Él conoce tu corazón, tu situación, de pronto tu temor en esta situación que estamos viviendo. Así que qué bueno es poder dejar que nuestra confianza deje de ser en nuestras fuerzas y que sean las fuerzas de Dios, que Él lo tiene todo bajo control. Así es, no hay temor. El perfecto Así es. amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Y sí, es una condición que nosotros en la casa a veces incluso nos aislamos de la realidad y solo lo que vemos a través de noticias. Pero Dios es bueno y Él nos guardará y todo lo que Él tenga para nosotros siempre será para nuestro bienestar. Así es, mi Carito, angelita. un abrazo, que tengas excelente día. Para ti, para todos. Un abrazo gigante, Saludos un beso gigante, muchas bendiciones para todos y muchas gracias, mi Angelita, por ese espacio, este espacio tan lindo. y también de recordarles a ustedes, eh, si quieren ver a alguien en este espacio o si ustedes quieren estar en este espacio, pues no duden en hacérmelo
saber a través de sus comentarios. Dios les bendiga grandemente. Feliz día. Para todos, Dios Chao, les mamita. bendiga. Dios te guarde. Súper especial todo lo que nos compartió Carolina de las vivencias que ha tenido a través de la palabra y cómo desde que ella era niña le quedaron grabadas en su corazón. Vamos a ir a una pausa musical muy cortica, también agradeciéndoles que ustedes nos escriban sus comentarios, ojalá las experiencias que han vivido a través de la palabra y cómo un versículo ha sido tan determinante para cambiar la circunstancia. Entonces, vamos a continuar. Entonces, y para que ustedes me escriban sus nombres si quieren enviar unos saludos, también están absolutamente invitados. Vamos a ir a esta pausa musical y continuamos con nuestra segunda invitada, que es Paula Chaparro. Bueno. Confiesa que Jesús es tu vida, que es tu Señor.
Bueno, regresamos nuevamente a esta segunda parte de Dulce es tu palabra. Gracias por continuar con nosotros y continuamos con Paula Chaparro. Ojalá ustedes tengan papel y lápiz a la mano, escriban sus comentarios. Yo sé que va a ser muy edificante para ustedes. Si ustedes dicen, no, bueno, me gustaría aprenderme este versículo de la palabra, yo les invito, tengan a la mano la Biblia y subrayenlo. Bueno, entonces que lo disfruten. Hoy tengo la bendición de tener una niña muy preciosa, una niña que en lo particular me impacta la forma de ser de ella, su honestidad, corazón tan limpio que tiene y su forma de ser. Paula Juliet Chaparro, bienvenida. Dios te bendiga y te No, mi guarde. Angelita, gracias. Me honras con esta invitación y es un privilegio. Estar acá es un privilegio. Bella, no, para mí es más la gratitud de que hayas aceptado esta invitación, porque de una niña como tú, que de pronto dirán, no, pero es que está bien, está perfecta, pero todos vivimos nuestras luchas particulares y personales, y lo más hermoso de nuestras luchas es saber que en Dios obtenemos la victoria y de Él es nuestra bendición y de mano de Él viene nuestra fortaleza. Entonces vamos a iniciar, Así Paulita. Ella es Paula Juliet Chaparro. En este momento está cursando 7º semestre de Derecho. Entonces, a través de toda esta experiencia, ella nació en un hogar cristiano, así que toda su vida ha crecido en el temor de Dios y en la enseñanza de su palabra. Hoy, Paulita, en Cuán dulce es a mi paladar tu palabra, hay unos versículos que han definido, que han sido como tu referente, tu marco claro. en muchas experiencias de tu vida. Me mandaste un versículo precioso que está en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1, 7 al 9. Ya te lo voy a leer para que lo compartamos con todos. Y ahora se me perdió segunda de Timoteo de mi Biblia. Listo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué este versículo, Paulita? ¿Qué vivías? Bueno, bueno, como tú lo mencionaste, inicialmente pues tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, y desde muy pequeña pues digamos que claramente estuve expuesta a una cantidad de predicaciones, de cultos, de enseñanzas, pero solo fue hasta mi adolescencia que yo empecé a entender la importancia de la Biblia, de leer la Biblia, de atesorarla en mi corazón. Digamos que para mí siempre pues fue importante el ir a la iglesia, fue importante el cantar en culto, fue importante el servirle al Señor, el recibir el Espíritu Santo. Amén. Pero por razones nunca había visto tal importancia el atesorar las palabras del Señor en mi corazón. Fue hasta mi adolescencia que empecé a vivir diferentes experiencias que hoy vamos a compartir con la ayuda del Señor, que yo empecé a introducirme en este mundo que es, o sea, lo es todo, realmente lo es todo por encima de lo que podamos nosotros como humanos alcanzar. ¿Qué he estado viviendo en este momento con el versículo que tú me leíste? Resulta que venía pasando por mi adolescencia una cantidad de episodios emocionales un poco fuertes.
al punto en que me sentía muy ansiosa, muy agobiada, muy cargada, muy preocupada. Y recuerdo que en un culto, yo estando en el culto, venían a mi mente una cantidad de cuestionamientos, de preocupaciones, de miedos, que realmente era una sobrecarga. Y recuerdo que el predicador estaba hablando porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Y ese versículo daba vueltas, pero yo, digamos que ese día era tanta la presión que yo tomé la decisión de salirme de la iglesia. Cuando yo me salí de la iglesia, me fui al baño, respiré. Ese versículo no me lo podía sacar de la cabeza. Terminó el culto, yo tomé la decisión de hablar con una hermana de la iglesia. Le dije, mira, me pasó esto, no sé qué pasa, o sea, no sé qué sucede. Es verdad, he venido pasando pues por una situación un poco compleja, pero pues no entiendo por qué mi cuerpo y mis emociones lo están manteniendo de esta forma. Y recuerdo que ella me dio ese mismo versículo. Esa noche yo llegué a la casa y tenía muchas náuseas a raíz de todo el estrés del día, de toda la carga. Y recuerdo que corrí al baño porque tenía demasiadas náuseas. Cerré la puerta y me recosté contra la puerta y empecé a hablarlo duro, porque no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo repetía y lo repetía y lo repetía en mi mente y también con voz audible. Y sin mentirte, a los 2 segundos de haber repetido el versículo, todo mi cuerpo se tranquilizó, todo mi cuerpo. Se fueron las náuseas, pude comer tranquila, pude dormir tranquila. Entonces, ese versículo me recordó que es por encima de mis emociones, de mi cuerpo, de mi mente, está ese dominio propio que él me dio. Entonces, esa fue la batalla que estaba viviendo en ese momento. Amén. Preciosa libertad que nos da Dios al darnos esta palabra y repetirla con autoridad en nuestra vida. Job 5:18, Paulita dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. ¿Por qué este versículo, Pau? ¿Qué vivías? Hacer este ejercicio es reconfortante. O sea, es muy especial porque a veces olvidamos todas esas promesas que el Señor nos ha dado. Y esta palabra no solo nos levanta, sino nos prepara para lo que viene. Yo estaba viviendo sentimentalmente una incertidumbre muy fuerte. Yo no sabía si era prudente tomar una decisión o no en cuanto a mi corazón. Y cuando hay sentimientos involucrados, es muy complejo pensar con claridad. Resulta que una hermana de nuestra iglesia, la hermana Diana Isaza, me invitó a vigilar a la casa de ella un miércoles en la noche. Yo estaba más que ansiosa, estaba confundida porque no sabía cuál camino tomar, no sabía si lo mejor era dejar las cosas hasta ahí o si lo mejor era continuar. Yo estaba en una situación muy compleja donde yo sabía que realmente yo necesitaba postrar y tenía muchos pensamientos, muchas preguntas. Llegué ese día a casa de ella, no me dijo nada, me dijo arrodíllate y ora. Yo me arrodillé y yo empecé a contarle todo al Señor, todo. Pasó esto, me duele esto, me pregunto esto, todo. Y el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Lo curioso fue que cuando yo estaba hablando en lenguas, ese versículo vino a mi cabeza. Yo hago la llaga, pero yo la cubro, yo la vendo. Yo de inmediato paré, o sea, no pude seguir orando, paré. Y claro, yo no sabía ni siquiera si esto era un salmo, era un proverbio. Sabía que estaba en la Biblia, pero no sabía dónde. Y yo paré porque fue indudable que fue el Señor hablando directamente.
no fue mi mente, no fue como si él me hubiese recordado un versículo, porque realmente ese versículo yo no me lo sabía. Pasó eso, yo recuerdo que yo cogí el carro como a las 3 de la mañana, me vine a toda hacia mi casa y yo pensaba, digamos que afortunadamente no habían vehículos, y yo pensaba y decía, Señor, o sea, yo me vine hablando con él, yo no sé cómo llegué a mi casa, y yo decía, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué me quisiste decir? Imagínate, tú le cuentas a Dios una cosa así, y él te dice, yo hago la llave, yo la curo. O sea, yo, ¿cómo así? Es que viene algo más fuerte para mí. No entiendo qué significa esto, que en el momento yo no lo entendí. Ujú. 4 días después se destapó algo un poco más profundo que causó mucho más dolor en mí. Y hoy te puedo decir, mucho tiempo después, que si no hubiese sido por esa palabra que él me dio esa noche, yo no sé cómo habría salido de esa situación. Porque en medio de todo lo que se vino después de que se destapó esto que te digo, después de todo lo que se vino a nivel social, a nivel emocional, lo que a mí me mantuvo con la cabeza fría, con los pies en la tierra y con la convicción de que todo estaba saliendo de la manera que el Señor lo quería, fue ese versículo. Y hoy te puedo decir, mucho tiempo después, que realmente, o sea, realmente, el Señor hace la llaga, pero la cura, o sea, la cura. Y eso fue increíble porque en medio de ese dolor, esa aflicción, yo pensaba, no, la va a curar, porque me lo prometió, la va a curar. Y eso fue lo Amén. que viví con ese versículo. Amén. Él hiere y sus manos curarán. Qué preciosa palabra, mamita. Y es en todos los aspectos de nuestra vida, a nivel emocional, a nivel económico, familiar, espiritual. Él es nuestro sustento, nuestro ayudador y cumple lo que promete, mamita. Así es, así es. Mateo 6:22. Mateo 6:22 nos habla sobre que la lámpara del cuerpo, puntualmente dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Porque este versículo, Pau, ¿de qué te hablaba? ¿En qué Mira, momento estabas viviendo? resulta que también fue en mi adolescencia. Pues claramente cuando uno lleva pues tanto tiempo en la iglesia, uno espera cada día estar en un nivel, por si pudiéramos llamarlo nivel más alto. Uno espera estar viviendo más experiencias en el Señor. Ujú. Yo empecé a experimentar eh, no sé si llamarlo un estancamiento, pero sí una constante, un momento silencioso. De hecho, posiblemente los siguientes versículos que vas a mencionar surgieron en este desierto, pero en diferentes etapas. Y ese versículo vino a mi mente porque yo no entendía qué pasaba, o sea, yo no entendía la razón de que en mi vida hubiese oscuridad, hubiese dolor, hubiese tristeza, si yo estaba en el Señor. Y no entendía por qué no iba de aumento en aumento. Y esto me llevó a preguntarme muchas cosas. Y recuerdo que yo intentaba, o sea, yo intentaba revisar mi vida y como que uno se chulea, ¿no? Uno dice, bueno, pero en esto ya, no, ya lo superé, o esto no estoy tan mal, o intento hacer el bien, pero no entendía qué pasaba. Y me topé con este versículo. Y había revisado, yo creo que todo mi cuerpo, pero había olvidado revisar mi ojo, lo que yo veía, la manera en que yo analizaba, cómo veía a las personas. Ujú. Y ahí entendí que solo modificando la manera en que veo el mundo, solo modificando la manera en que veo a mi prójimo o lo que yo veía con mis ojos, Ujú.
era la única forma en que todo mi cuerpo iba a ser alumbrado y todo mi cuerpo iba a estar sano. Eso fue realmente lo que yo estaba viendo. Y luego de mejorar eso, fue como si abriera o se quitara más bien un velo de mis ojos. O sea, fue una realidad, fue como si el Señor me dijera, tú arregla tu ojo, arregla lo que ves, arregla lo que miras, arregla la forma en que lo ves, y yo me encargo de subirte, si pudiéramos llamar niveles, yo me encargo de que pases al otro lado. Y eso fue. Definitivamente somos lo que vemos, ¿no? Somos lo que vemos. La gente dice somos Así lo que es. comemos, pero nos alimentamos tanta basura a través de lo que vemos y luego no entendemos por qué hay tantas tinieblas en nuestra vida. Muy bello ese versículo. Paulita, Así ¿qué es. vivías aquí en Segunda de Crónicas 20:15? Dice Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis de delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Bueno, resulta que el Señor nos lleva a la palabra así nosotros no vayamos a ella. Yo me he dado cuenta que así yo no abra la Biblia, que es lo ideal, claramente. Algo durante el día de su palabra va a llegar por Instagram, por Facebook, por como sea. O un estado en WhatsApp, una palabra que dice mi mamá, mi papá. Resulta que estábamos pasando en casa un momento muy complicado. Económicamente las cosas no estaban muy bien. Y adicional a esto, eso fomentaba pues un ambiente obviamente pesado, difícil. Pero digamos que teníamos la confianza y la convicción de que son etapas, épocas que pasan. Pero hubo un día puntual donde yo me levanté como un poco pensativa, como que uno de hijo ante ciertas cosas se siente impotente. Uh-huh. Y recuerdo que quise salir a trotar. Y salí a trotar y troté y troté y troté. Y resulta que llegué a una librería, o sea, pasé por una librería cristiana y quise entrar. Apenas yo entré a la librería cristiana, había un cuadro pequeño. O sea, lo curioso era que pues era una librería muy grande, en toda la pared tenía muchas cosas, pero mi mirada se detuvo en ese cuadro. Y ese cuadro tenía ese versículo. Amén. Lo compré, lo traje a mi casa y lo puse en mi habitación. Y ese fue el versículo para esa batalla. Y fue como suelta los pensamientos, la preocupación, que tus papás suelten de pronto el intentar arreglarlo por sus medios y confíen en que la guerra es mía, la pelea es mía y yo lo defiendo. Y así fue. Esa fue la promesa. Y es increíble porque no la estaba buscando, no abrí la Biblia. El Señor literalmente me llevó corriendo hasta esa librería y ahí encontré ese texto. Amén. Qué alimento en esos espacios de soledad, de pronto de incertidumbre, pero Dios es muy bueno. Dice Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y ahí está la respuesta, con guardar tu palabra. ¿Qué vivías en ese momento, Paula? Yo creo que este es de mis favoritos. Con otro Job es de mis favoritos. En ese momento, yo estaba luchando con un pecado que ante los ojos posiblemente humanos no estaba mal. Realmente, es más, en alguna ocasión lo compartí con alguien, le dije, mira, me está pasando esto, y la persona me dijo, tranquila, eso es totalmente normal, relájate. Pero el Espíritu Santo en mí me hacía entender que no estaba bien. Y cuando tú identificas que estás haciendo algo mal e intentas
zafarte de eso, dejar de hacerlo, se agudiza la guerra. O sea, se agudiza la guerra, se agudiza el círculo vicioso, por decirlo así. Ujú. Y yo empecé a preocuparme mucho, porque yo decía, Señor, yo quiero tener una vida de rectitud, pero la estoy embarrando, o sea, esto me está costando, o sea, me está costando. Y cuesta que nosotros como cristianos entendamos que seguimos siendo carne y debemos seguir sometiéndola a Cristo. Porque a veces uno cree que porque lleva toda la vida en la iglesia, como es mi caso, digamos que no está sujeto a cosas que vienen. Entonces creo que la primera lección con ese versículo fue bajar la cabeza y decir, ok, llevo no sé cuántos años en la iglesia, no sé cuántos cultos he estado, soy sellada desde que tenía como 6 años y bautizada desde muy pequeña, pero tengo una situación que resolver. Y eso fue quitarme una máscara y decir, soy igual de pecadora a todos y necesito un salvador. Amén. Resulta que no sabía por dónde empezar a resolver esto. Tenía miedo, me sentía culpable, me sentía apenada, pero a la vez confundida porque me decían, no está mal, o sea, no seas exagerada, pero para mí no es permitible estar mal con el Señor, porque su Espíritu Santo me redarguye, Entonces fue una época muy, muy, muy compleja y yo fui a la palabra y ese fue el versículo que fue el ancla, o sea, fue salvavidas, fue lo que a mí me levantó, porque yo no sabía cómo empezar a limpiar mi vida y fue, ya, o sea, tú joven la vas a limpiar con guardar la palabra. Entonces luego vino digamos que la segunda etapa de ese versículo y fue, ¿cómo voy a guardar la palabra si no la conozco? Mm. Porque es que ahí eso fue el detonante y hoy en día yo no pretendo venir a decirte como no, yo mejor dicho me sé todos los versículos, no es eso, no, y el Señor sabe que no. Pero ahí fue donde yo me enamoré de leer la Biblia, o sea, ahí fue donde yo empecé y me costaba, pero yo me inventé cualquier tipo de recurso, subrayaba, coloreaba, la cargaba para todas partes, en el Transmilenio, como fuera, para irme enamorando de ella. Y hoy en día es un disfrute, pero fue como consecuencia de yo decir, ¿cómo limpiar al joven su camino? Con guardar la palabra, pero ¿cómo la guardo si no me la sé? Así Entonces, es. ¿qué dice la palabra? Y ahí fue donde quedé como, sí, ahí fue, algo cambió en mi vida desde ese versículo. Amén, amén. Y nada, nada vuelve a ser igual cuando nos sumergimos en el conocimiento de esta palabra, en atesorarla y cada vez interesarnos. Uno dice, no, es que, o uno escucha a las personas que dicen, ay, me gustaría ser una persona interesante. No hay cosa, no hay forma de ser una persona interesante si no es una persona interesada. Y mucho más nosotros en interesarnos Así es, por esta palabra preciosa. así es. Dice Jeremías 33, 6, 8. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Bueno. ¿Leo el 8, Paulita, también, o solo el 6? No, solamente ese. Ese fue el primer versículo, ese fue de niña, fue el primer versículo que a mí me marcó. Resulta que mi mamá pues, le mandaron a hacer un examen porque querían saber si ella tenía cáncer. Y pues obviamente ella estaba muy, muy asustada, así como muy preocupada. Entonces yo me acuerdo que yo entré a la habitación y ella estaba preocupada. O sea, uno conoce a la mamá y yo vi que ella estaba preocupada, tenía miedo. Entonces ese día me acuerdo tanto que yo no sabía qué decirle y cogí creo que un celular y busqué en internet versículos sobre sanidad. Y entonces me apareció ese versículo. Entonces yo se lo leí y le dije, mami, mira. Y el día que ella fue a ese examen, pues yo tenía miedo.
y yo como que me acordé, dije como, yo me acuerdo del versículo que yo le leí a ella, tengo que leerlo yo también. Y yo lo leí y lo creí, o sea, ese día lo creí, de que sin importar si tuviese o no, el Señor lo iba a sanar de todas maneras. Y ese fue el versículo que yo creí siendo muy niña y hasta hoy es como el versículo, cada vez que lo escucho me recuerda ese momento. Y efectivamente, pues mi mamá no tenía nada, pero fue como esa compañía en ese momento. Bueno, mi Paula, ha sido un compartir, una experiencia, un crecimiento en Dios espiritual, en su palabra. Y es precisamente la intención de este espacio, cuán dulce es a mi paladar tu palabra, porque siempre refresca, porque es un bálsamo que nos humecta, que nos cambia la perspectiva frente a muchas situaciones y mucho más la que estamos viviendo ahorita. Entonces, Paulita, gracias por haberme regalado este espacio y compartir estas experiencias que son tan profundas, versículos que muchas veces leemos, pero mira cómo causan y el impacto que causan en la vida de una persona. Así es. Tenemos un minutico. ¿Quieres agregar algo más a esta enseñanza? No, decirles que es increíble cuando uno recuerda que realmente la palabra del Señor es viva y eficaz. O sea, eso lo leemos, pero cuando empieza a ser una realidad en nuestras vidas, es como, o sea, es increíble, es increíble. Y todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días. Podemos leer el mismo versículo, pero créanme que todos los días uno interpreta, uno siente, uno entiende cosas diferentes. Y creo que ahí está el secreto. Creo que la única manera de lograrla es por medio del conocimiento de su palabra. Sumergirnos en la palabra de Dios. Así es. Paulita, Dios te bendiga, te prospere. Amén. Muchas gracias a ti por todo. Dios te guarde. Amén, mamita. Y a ustedes también muchas gracias por habernos regalado este espacio. Dios les bendiga. Si ustedes quieren participar en este espacio, escríbanmelo ahí en los comentarios, háganmelo saber. Si quieren también que alguien esté en este espacio, también me lo pueden hacer saber, porque es para eso, es para edificarnos y entender que la palabra es nuestro marco de vida. Bueno, así que Dios les bendiga. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta noche. Y bueno, ojalá quede grabada toda esta palabra que ellas nos compartieron y fueron pues tan generosas en compartirnos parte de su vida. Así es como se construyen las experiencias en Dios. Yo les deseo que tengan un resto de semana lleno de la presencia de Dios, que no falte el aceite precioso en nuestras vidas, que cada día estemos más llenos de la gracia y misericordia de Dios. Feliz noche para todos y que Dios les bendiga. Nos vemos en 8 días, el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche, en un nuevo capítulo de Dulce es tu palabra. Feliz noche, Dios les bendiga. BR Radio presentó Dulce es tu palabra. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden, todos los miércoles a las 8 de la noche. Dios les bendiga. Jesús no es un cuadro que se pueda colgar, Él no es un amuleto que se deba llevar. No es solo una historia que deba recordar, no es nomás
vas a encontrar. En la tierra o el cielo, en el fondo del mar, no hay quien se le parezca. Él es más, mucho más. Es la vida, el camino, Él es la verdad, el comienzo y el fin, principio y final. Él es la luz del mundo, el verdadero pan, consejero, Dios fuerte. Si tú vienes a Él, Él te hará descansar. Y si tú le conoces, te libertará. Y si quieres seguirle, Él te puede guiar. Él es el Padre eterno, el príncipe de paz. Mi Jesús no es un cuadro que se pueda colgar, Él no es un amuleto que se deba llevar. No es solo una historia que deba recordar, no es nomás un recuerdo que no puedo olvidar.